De hoy, y abran sus Biblias por favor en el libro de Marcos capítulo 12. Marcos yo le he titulado a esta enseñanza el día de hoy con todo tu corazón, porque creo que es la manera en que uno tiene que aprender a amar y a entregarse completamente a Dios. El día de hoy estaremos continuando en este capítulo cómo Jesús ha confrontado. Vimos que entró al templo, volcó las mesas, volcó lo que hacía y les está diciendo que lo que están haciendo está mal, que ellos han estado convirtiendo su casa como en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que con estar en la iglesia o en el templo, eso era lo correcto, pero sus obras no estaban bien delante de Dios. Y Dios dice: voy a destruir ese templo, va a cambiar todo, y a partir de ahora, dice, el templo pues será Él. La semana pasada estuvimos viendo cómo le preguntaron con qué autoridad estaba haciendo estas cosas, y Jesús empieza a ser confrontado. Le pregunta a Jesús, le dice: bueno, pues díganme si el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De Dios o de qué? Ellos no quieren contestar porque saben que su respuesta los iba a comprometer, porque si ellos decían que era de Dios, Jesús les iba a decir: ¿por qué no creíste? Y si decían que era de los hombres, el pueblo se le iba a echar encima. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Juan era de parte de Dios. Entonces Jesús, vimos la semana pasada, que pone el ejemplo de la parábola, de una parábola de los labradores malvados, ¿no? ¿Se acuerdan? Que había un señor que había rentado un lugar para que pudieran, es más, había preparado todo para pudieran, le había cercado, había puesto una torre para que pudieran poner ahí unas vides y todo, y el viñedo. Y entonces dice que mandó a sus siervos para cosechar o para recibir de lo que tenían que ganar. Y esos malvados, labradores malvados, ¿qué hacen? Lo golpean y los matan. Y mandó a otros y a otros, y al final mandó a su hijo pensando que lo iban a respetar. Y entonces ellos dijeron: pues si matamos al hijo, nos quedamos con todo. Y entonces eso hizo Jesús referencia de cómo el pueblo de Dios había sido tan ingrato también, pero cómo había sido tan malo, hablando incluso de él mismo, cómo lo iban a matar, y ellos no estaban recibiendo todo esto de parte de Dios. Entonces hablaba de la dureza del corazón, y Jesús está hablando con los principales. Jesús está hablando con los fariseos, con las personas, y lo están incluso cuestionando. Y el día de hoy veremos otras preguntas que le hacen, y a través de ella creo que vamos a poder aprender lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Así que me gustaría que oráramos para seguir leyendo y para ver lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios, te doy gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias por tu palabra. Permítenos poder hoy leerla, estudiarla y aprender. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas. No queremos solamente leer algo por leer, sino queremos ser transformados a través de ello. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Jesús está hablando. Incluso me gustaría iniciar leyendo el versículo 12, que fue lo último que vimos la semana pasada. Dice: y procuraban prenderle a Jesús, procuraban prenderle, dice, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Y lo vimos la semana pasada, cómo este grupo de personas están entendiendo el mensaje, están entendiendo lo que Jesús les quiere decir, y ellos, en vez de actuar, ¿qué hacen? Mejor se van. Y lo aplicamos para no regresarme lo de la semana pasada. Es cuántas veces Dios nos habla y no actuamos. Y más, vamos a ver ahorita cómo ellos van a oír la palabra,
van a recibirla de buena manera. Es más, se van a maravillar lo que Jesús enseña, pero al final su vida no va a cambiar. Y ese es un peligro para nosotros. Porque puedes venir y decir, me gustó la enseñanza, me gusta cómo Jesús nos enseña, cómo Jesús habla nuestras vidas, cómo Dios es tan claro a nosotros, pero si no soy capaz de cambiar y transformar mi vida a lo que Dios quiere, de nada nos sirve. Estos hombres quieren atrapar a Jesús, quieren acabar con él, aunque entienden el mensaje, y porque temían a la multitud, dejándole, se fueron. Versículo 13. Y enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiese en alguna palabra. Jesús se va a encontrar ahora una vez más ante una prueba, ante una disputa que puede haber entre ellos, y me habla que eran los fariseos y los herodianos. Los fariseos eran la parte principal o clave de lo que son los líderes espirituales, y los herodianos eran aquellos que eran seguidores de Herodes, o que estaban de acuerdo con lo que Herodes había o establecía en ese tiempo. Dice verso 14: viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no mira las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y eso es interesante porque ellos llegan hablando con palabras muy elocuentes y como que haciéndole la barba al Señor Jesús. Ellos no creen en Jesús, están viendo cómo lo hacen fallar, caer, y llegan con palabras lisonjeras en las cuales le dicen, sabemos que eres un hombre veraz, o sea, alguien que dice la verdad, que no te cuidas de nadie. Claro, pues les dice las cosas como son. Pues no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Esto es una mentira, porque si ellos supieran, sobre todo los fariseos, que Él enseña la verdad, el camino de Dios, más bien, y lo creen, sus vidas tenían que ser cambiadas. Y esto es interesante para nosotros, porque creo que algo que Dios quiere a lo mejor el día de hoy volver a retocar, precisamente es eso. ¿Cuántas veces Dios nos habla a través de una enseñanza bíblica, a través de una lectura, y tú sabes que lo que Dios te está diciendo es lo que tienes que hacer? ¿Cómo qué? Quizás como pedir perdón, quizás como perdonar a alguien, quizás como dejar una relación, dejar de hacer algo, y sabes que Dios te está diciendo que tienes que actuar, pero muchas veces nosotros no queremos actuar ni cambiar. Algunas ocasiones hasta hemos llegado a decir, así soy yo y así Dios me tiene que aceptar, y pensamos que tenemos que vivir. Por ejemplo, algo que Dios y nos lo ha dicho en algunas ocasiones, algo que Dios no acepta puede ser la unión libre, ¿cierto? ¿Verdad? O alguien puede decir lo contrario. La Biblia dice que toda relación fuera de matrimonio es ¿qué? Pecado. Pero de repente puede haber alguien en la iglesia que escucha, y no es que yo lo esté diciendo, no es que digamos, en esta iglesia no aceptamos a gente así, no. Estamos hablando lo que la Biblia me enseña. La Biblia enseña que toda relación fuera del matrimonio es pecado. Estás en una unión libre, quieres arreglar la situación, pues tienes que casarte. ¿Y cuántas veces Dios habla o nos muestra y nosotros queremos seguir viviendo de la misma manera? Y a veces venimos con Dios pensando que no, yo sé que tú me amas y yo sé que me cuidas, pero la actitud no es la correcta. Muchas veces estás queriendo sacar algo, beneficio de tu vida. Entonces estos hombres vienen con Jesús, y algo que le tienen que le dicen que si es lícito dar tributo al César. A partir del año 6 después de Cristo, el pueblo de Israel empezó a dar pues tributo al pueblo de Roma, porque ellos estaban bajo el dominio de Roma, y ellos tenían que estar dando, pagar a tributo, el 10% de todo el grano era lo que tenían que pagar, y el 20% del vino y del fruto
que podían ganar. Ese era un impuesto que tenían que pagar. Otro impuesto que tenían que pagar ellos era el impuesto sobre la renta, y tenían que pagar el 1% de los ingresos que el hombre pudiera tener. Era otro impuesto que tenían que pagar. Y el otro era un impuesto que tenía que pagar tanto hombres de edad de 12 a 65 años y mujeres de 14 a 65 años. Y este era un denario, ¿sí? Y era pagar como lo que es un día de salario, de sueldo. Entonces esto se tenía que pagar. Y recuerden, había grupos de personas que estaban enojadas por ese cobro. Por eso cuando aquellos que eran los publicanos, que recobraban los impuestos y los querían pagar, el pueblo se enojaba con ellos y los veían como traidores, como gente que no era parte o no estaban con ellos, se habían hecho al enemigo, y ese era uno de los conflictos que ellos tenían. Entonces lo que están haciendo al venir a preguntarle a Jesús que si es bueno o es lícito dar tributo o pagar el impuesto, era tratar de hacer que la gente se pudiera levantar contra Jesús. Porque si Jesús llegara a decir que sí había que pagar el impuesto, era una manera de decir que no estaba aceptando o estaba diciendo que Dios no era soberano sobre su pueblo. Y entonces se iban a levantar, a enojar con él por lo que estaba diciendo. Si él decía que no, había que pagar, bueno, los de Roma se iban a levantar contra él. Incluso en Lucas, ahorita no vamos a ir para allá, pero en Lucas llegan a decir que Jesús dice que no había que pagar impuestos para Roma. Entonces este es el conflicto, o esta es la trampa que están llevando a Jesús para ver qué es lo que él dice. Y Jesús va a dar una de las respuestas más impresionantes que quizás hemos escuchado, y que no solamente nosotros lo decimos, sino aún la gente secular lo llega a decir. Versículo 15: mas él, hablando de Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, Jesús sabe que ellos vienen con una actitud mala, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron, y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Y es que pues creo que podemos entender muy fácil el día de hoy eso, porque las monedas aún el día de hoy vienen grabadas, y viene la imagen en las monedas de nosotros, pues viene ahí que es de México, República Mexicana y todo eso. Pero en aquel tiempo el denario que le mostraron a Jesús estaba la cabeza de Tiberio, el emperador romano en turno, y alrededor de su cabeza estaba escrito la abreviación para César Tiberio de Augusto Divino. Y en la parte posterior de la moneda estaba el título de Pontifex Maximus, en el cual declaraba que César era el sumo sacerdote del imperio romano. Era una manera de poder de establecer y que la gente viera a tener una moneda del poder que tenía Roma, o tenía el imperio, o tenía César al momento que la estaban viendo. Entonces Jesús, versículo 17, respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Jesús pide una moneda, le muestra y le dice: a ver, ¿de quién es esta moneda? La imagen, ¿de quién es? Y ellos dicen: pues es de César. Y Jesús simplemente lo que está diciendo es: pues dale al César lo que le corresponde. Y este es un punto importante, porque puedo aprender algo. Dios nunca se levanta en contra del gobierno. Es un punto importante en el cual podemos aprender incluso el día de hoy.
Porque a nadie de nosotros nos gusta pagar impuestos, ¿verdad? Pero se tienen que pagar. Y es algo que Dios ha establecido. Si tú lees el libro de Romanos, tanto en varias partes, vas a darte cuenta cómo Dios nos enseña, número uno, a obedecer las autoridades. Dice que toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Y también me dice, incluso ahí en Romanos capítulo 13, versículos 6 y 7, mira lo que dice: puesto por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Pero a lo que estoy escribiendo nada más como una reseña es entender que Jesús en ningún momento está enseñando que la iglesia tiene que levantarse en contra del gobierno. En ningún momento está enseñando, Jesús no enseña que no debemos de pagar impuestos, porque sería una locura que hoy como iglesia nosotros pudiéramos pensar y creer que no deberíamos de pagar los impuestos y que nos levantemos en armas contra el gobierno, porque eso va en contra de lo que Dios ha establecido, que toda autoridad es establecida por Dios. ¿Sí? De una manera sencilla lo podemos entender. Entonces Jesús dice: ¿de quién es la moneda? ¿De quién es la imagen? De César. Entonces da al César lo que es de César. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pagar impuestos y pagar todo, porque eso es lo que Dios ha establecido. Lo otro, y dice: y darle a Dios lo que es de Dios. Y esto es interesante, porque de la misma manera en que una moneda tiene la imagen de una persona, en este caso del César, de la misma manera nuestras vidas tienen la imagen de ¿quién? Cuando la Biblia me dice que el hombre fue hecho a su imagen y a su semejanza, me hace entender que es la misma manera, así como en un grabado, en un sello, en una moneda se refleja a quien le pertenece, de la misma manera en el hombre viene a ser la imagen y tiene el mismo sello de Dios. Cuando nosotros somos cristianos, venimos a Cristo, la Biblia me dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y entonces a mí me hace entender y ver que nuestra vida, ¿a quién le pertenece? A Dios. Somos su imagen y somos comprados y somos de Él. Entonces me hace aprender y entender algo. Así como no te puedes salvar de los impuestos y hay que darlos, y si estás buscando cómo no darlos y andas buscando cosas chuecas, entonces ya no están tan bien, y eso se llama pecado. De la misma manera, nuestra vida que tiene el sello de Dios, nosotros debemos de entregarnos a Dios por completo. Le pertenecemos a Él. Tu vida le pertenece a Él. A mí me llama la atención que yo puedo ver una moneda, o Jesús pudo ver la moneda y dicen: a ver, ¿de quién está? Y todos lo ven y dicen: ah, pues es el César. Pues entrégale a César. La pregunta es: ¿y si Dios te ve a ti, se refleja a Dios en tu vida? ¿La imagen realmente de Dios está en tu vida? Porque a veces nos queremos parecer más a alguien más, a un artista, a un jugador, a una persona de influencia, que incluso que a Dios. Y nosotros deberíamos de ser un reflejo de Dios en todo momento. Yo debo reflejar. La gente al momento de que me escuche hablar debería escuchar a Dios. La gente al momento que me ve mi comportamiento debería de ver el comportamiento de Dios. Entonces esto me habla de entregarme completamente a Él. ¿Por qué? Porque le pertenezco, porque soy de Él, porque Él me ha comprado, porque tengo propiedad. Y la propiedad yo no me merezco a mí mismo, sino yo soy de Dios. Y la gente debería de ver a Dios a través de mi vida. Así cuando la Biblia me habla de Moisés,
que resplandecía su rostro y la gente sabía que había estado con Dios porque su rostro resplandecía. De la misma manera, la gente tiene que ver a Dios a través de nuestra vida. Y lo que me llama la atención en el versículo 17, ahí donde estábamos leyendo en Marcos 12:17, y dice: y respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y mira lo que dice al final: y se maravillaron de él. Esto es interesante. Se quedaron asombrados por su respuesta. Lo que le dijeron es cierto. Él habla, él enseña como nadie. Él habla con verdad. Y se quedan maravillados de la respuesta de Jesús. Se quedan maravillados de cómo él responde. Hay un problema. Ninguno de ellos cambió. Y creo que otra vez voy a ir al punto que les decía al principio. De nada sirve que te maravilles de la palabra, leas: wow, mira lo que aquí escuché, mira lo que aquí dice, ahora lo entendí. De nada sirve que te maravilles si tu vida no cambia. Esta gente que se ha maravillado, más adelante van a matar, van a crucificar a Jesús, lo van a entregar. Versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: estos saduceos vienen haciendo un grupo de personas como una élite sacerdotal. Tenían los mejores puestos con los romanos. Eran unas personas de gran influencia, y ellos vinieron con Jesús. Este grupo de personas, había dos grupos grandes. Uno eran los saduceos, otros eran los fariseos. Era más común que hubiera fariseos más que saduceos. Y entonces ellos creían que no había resurrección de muertos. Es lo que ellos creían. Y entonces vienen con Jesús y mira lo que le van a preguntar: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuáles de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Esta historia, o esto que dicen, está algo medio raro, ¿no? Aquí tenemos que entender algo. Ellos van y no con una buena actitud. Algunos historiadores llegan a decir que esta es una pregunta absurda, como cuando de repente alguien llega y te dice: a ver, tengo una pregunta de la Biblia, y tú: a ver, dime, ¿Adán tenía ombligo, sí o no? Levante la mano, ¿quién decía que tenía ombligo? Levante la mano, ¿quién dice que no? Levanten las dos los que no sepan. ¿Y los demás qué onda? Pero es una pregunta absurda, ¿no? ¿Es importante? No. ¿Han escuchado que dicen: a ver, si Dios es todopoderoso, podría crear una puerta que Él mismo no la pueda abrir? Es una pregunta absurda. Ellos están tomando un ejemplo que sí es bíblico. La idea es que el pueblo tenía que poseer la tierra que Dios le había entregado. Y una manera de poseer es que ellos, la tierra se heredaba. Lo correcto es que una familia, al momento de casarse, tuviera una pareja, tuviera familia y tuviera un hijo, para que en el momento en que el papá o la mamá fueran a morir, él se quedara con la herencia. Entonces había algo que Dios había establecido que era legal, que si por alguna cuestión se casaba
el esposo no pudieron tener hijos y llegaba a morir, un accidente o cualquier situación, la manera que Dios había dicho es pues que su hermano pudiera llegarse o la tome como esposa y entonces le dé hijos, y ese hijo iba a ser a nombre del que murió, para que pudiera la descendencia seguir. Entonces de repente vienen con Jesús y le hablan yo creo que ahí era la viuda negra, ¿no? Yo creo que sí, ¿verdad? Aquí el problema yo no pensaba que el problema sería la resurrección. Aquí sería el problema la mujer, ¿no? ¿Qué les daba de comer? ¿Qué les hacía? Que se echó a uno, se echó a otro y se le acabó con todo, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta no es para conocer. Aquí están ellos viendo cómo hacen caer a Jesús. Y la pregunta es lógica. Dice, bueno, a lo que has dicho, ¿de quién va a ser la mujer en la resurrección? Es ilógico la pregunta, además porque ellos no creen en la resurrección. Sigamos leyendo. Versículo 24. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: no erréis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Esas son dos cosas importantes. ¿Qué ignoran? Número uno, las escrituras. ¿Qué ignoran? El poder de Dios. Dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Entonces Jesús hace una enseñanza importantísima. Hace ver que ellos están equivocados en su manera de pensar. ¿Por qué? Pues ignoran las escrituras y aparte ignoran el poder de Dios. Y Jesús les dice: lo que viene después de la vida en la resurrección es completamente diferente a lo que ustedes tienen considerado. Ellos pensaban que iban a resucitar, o están diciendo, y entonces que nos vamos a casar, vamos a tener hijos y todo, y Jesús va a romper con ello. Y creo que esto es importante. Voy a poner un paréntesis aquí. Si te pregunto el día de hoy, porque muchas veces podemos tener este mismo error nosotros el día de hoy, ¿qué es lo primero que vas a hacer llegando al cielo? ¿O qué piensas hacer llegando al cielo? He escuchado gente que dice: llegando al cielo, voy y voy a buscar a mi esposa. Voy a buscar a mi esposo. Y ahí donde el esposo va a decir: dijeron que hasta que la muerte nos separe. Ahora sí, ahí nos vemos, que Dios te bendiga. No se crea. Algunos han escuchado que dicen: voy a ir a buscar a mis hijos, voy a buscar a mi mamá, voy a ir a conocerlo todo. A veces tenemos un error en nuestra manera de pensar en el cielo, porque nosotros seguimos pensando en el cielo como un lugar donde viviremos como hoy, pero sin dolor, sin escasez, sin sufrimiento. El pensar de esa manera es pensar en mí mismo. Es una manera egoísta. A veces hemos pensado, ¿te puedes imaginar todo el día cantando aleluya o santo, santo? Ay no, qué aburrido, mejor algo más. Y puedes tener muchas ideas. Yo no sé qué has pensado al llegar al cielo, pero tienes que entender que el llegar al cielo no se trata de ti. A veces pensamos que llegar al cielo es la felicidad máxima, y no es eso. Porque el cielo solamente es un destino que me lleva a estar porque estoy en Dios. Lo que yo debería de pensar, que al momento en que yo voy a estar, ya no voy a estar en esta vida, voy a morir, y inmediatamente lo que yo debo de pensar es que voy a estar con Dios para siempre. Que si algo
puedo anhelar aquí es estar en su presencia, y que cuando le canto, le alabo, hasta lloro porque me encanta, me enamora su presencia. Entender que al momento que yo llego al cielo, lo más importante no va a ser, vamos a ver si las calles de oro me agarro un pedacito, ¿verdad? Un clavado en el mar de cristal, tampoco. Lo que yo debo de pensar es, voy a estar en su presencia. ¿Para qué? ¿Para sentir bonito? Para que Él haga conmigo lo que Él quiera. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Es entender que si estoy ahí con Él, es por su amor, por su gracia y por su misericordia, no por lo que yo he hecho. El estar delante de Él me va a llevar a estar quizás de rodillas diciéndole gracias. Yo no merecía estar aquí. Mi carácter, mi actitud, mi forma de ser no me permitía estar aquí, pero que gracias porque por tu misericordia hoy me permites estar aquí. Interesante, estás más enfocado en quizás ir a ver a alguien que hoy no lo tienes, que en ir a estar en la presencia de Dios. No estás pensando realmente en lo que Dios tiene para ti. ¿Sí me explico? Quiero ir a ver a mamá, estás pensando en ti. Quiero ir a ver a tal persona, estás pensando en ti. Cuando el deber ser, creo, es voy a estar para que Dios cumpla lo que quiere hacer conmigo. Ya si nos metemos, nos vamos a conocer y que si va a suceder, quién sabe, hermano. Ahí nos meteríamos en muchas ideas, muchas formas de pensar. Eso no es importante. Si estamos en esta vida, conoce quien quieras, ama, perdona, sé diferente aquí, adelante, arriba. Yo no sé lo que Dios vaya a hacer, pero lo que me va a mí importar es estar en su presencia para siempre. Será algo hermoso poder estar con Él para siempre. Y eso es lo más importante. Ahora, Dios, hay gente que llega a pensar que vivimos en esta vida y después de esta vida todo se acaba. Algunos llegan a decir que estamos durmiendo hasta que Dios nos levanta. La Biblia no me muestra eso. La Biblia me dice que estamos vivos para siempre. Jesús llega a decir: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? O sea, para Cristo no hay muertos. Para Dios no hay muertos. Porque Él es la resurrección. Cristo es la resurrección. El que cree en Él, aunque esté muerto, para nosotros vivirá, está vivo. Y todo aquel que vive, nosotros, y cree en Él, no morirá eternamente. Aquel que está en Cristo tiene vida para siempre. ¿Y cómo lo puedo ver? Mira lo que dice ahí en el versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Sí? Esto es interesante. ¿Por qué les cita esto? Los saduceos, solamente ellos veían como la Biblia o como palabra de Dios los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Jesús les cita Génesis capítulo 3, Éxodo capítulo 3, donde Dios le llama a Moisés. Y lo que hace referencia es que Dios dice: yo soy el Dios de Abraham. Ha pasado casi 400 años de que ya no está Abraham, ¿sí? El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y lo interesante es que Dios no dice: yo era el Dios de ellos. Si Dios hubiera dicho: yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, pudiéramos pensar: ya no están. Pero en el momento en que Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quiere decir que ellos viven. Tanto así que Jesús, verso 27, llega a decir:
Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y esto es interesante para nosotros. No, me iba a ir a leerlo, pero creo que no me voy a ir porque no lo vamos a alargar mucho. Pero cuando dice que si creemos en la resurrección, es importante para nosotros. La resurrección es la clave de la vida cristiana. Si nosotros no creemos en la resurrección, la Biblia me dice que entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo todos nosotros el día de hoy aquí. Es vano. ¿Cómo puedo esperar que Dios me resucite un día si Él mismo no pudo resucitar? ¿Cómo puedo esperar que Dios me dé vida si el día de hoy está muerto? Y dice la Biblia que entonces, si quieren, usted lo lee en su casa, pero está en primera carta a los Corintios, capítulo 15, todo lo que estoy diciendo ahorita. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice que si nosotros estamos esperando que Dios nos resucite y Él no resucitó, todos nosotros somos dignos de lástima. Que la gente diga, mira los pobrecitos, están esperando que su Dios lo resucite y Él no pudo resucitar. Están esperando que Dios los levante y les dé vida cuando Él sigue muerto. Pero nosotros sabemos y entendemos que Jesús fue a la cruz, murió, fue sepultado y al tercer día Él resucitó y Él vive. Y si Él vive y tuvo poder para levantarse de los muertos, ese poder lo tiene también para dar a nosotros. Por eso cuando Jesús le dice, ustedes ignoran dos cosas. Número uno, ignoran las escrituras. Y les lee, ¿qué? Éxodo capítulo 3. Y también le dice, y también están ignorando el poder de Dios. Ahorita no lo va mostrando, pero después lo va a mostrar al momento que Él resucite. Y es importante para nosotros entender que Dios va a darnos vida juntamente con Él. ¿Estamos? Sigamos leyendo, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora viene otra persona, están examinando a Jesús y él le pregunta, este escriba, que cuál es el primer mandamiento de todos. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos mayor que estos. Una vez más, vienen a Jesús, lo empiezan a cuestionar y dice, vamos a ver qué es lo que vas a decir. Y él dice que cuál es el primer mandamiento de todos, y el mandamiento principal es ese. Jesús va a resumir toda la ley en dos mandamientos. El primero es amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. El segundo, amarás a tu prójimo. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, y Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estáis lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Esta parte me llama la atención, o quiero enfocarla en este punto, porque Jesús acaba de mencionar dos mandamientos. Uno de ellos, ¿cuál es? Amarás a Dios con todas las cosas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo. Te hago una pregunta. ¿Estás cumpliendo estos dos mandamientos?
Si yo les pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Todos dirán amén. Pero el amar implica mucho más que simplemente decirlo. O sea, Jesús no dijo que nos amaba. Jesús lo demostró yendo a la cruz, derramando su vida, entregándose por nosotros. Decir es fácil. Amar, hoy aman y quieren hasta el perro, ¿no? Amar es algo mucho más allá. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando me habla que con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, me habla de una entrega total. Yo lo ponía, yo pensaba, ¿cómo puedo dar este ejemplo? Y el único ejemplo que me daba a mí es como en el matrimonio. O sea, llega el noviazgo y me gusta una muchacha, y quién es, no, pues que es aquella, ve y dile, y ahí estás ahí medio cortejando, ¿no? Hasta que un día te animas y quieres andar conmigo y te dice que sí. Y hay una relación de amistad y todo, y llega el momento donde dicen, algo les pasa. ¿Saben lo que dicen? Que estar enamorado es estar idiotizado, ¿verdad? Así dicen. Cuando están enamorados no ven lo que están haciendo. Por eso ¿qué le dijo un ciego a otro ciego? Cásate y verás. Pero en su momento llega a decirle, te amo, yo también. ¿Qué tal si nos casamos? Y no sé qué le pasa de repente a la muchacha que dice, órale. Pero no tengo casa, no importa. Pero no tengo trabajo, yo te mantengo. Bueno, así me pasó a mí. Ay, no se crean. No, sí trabajaba, pregúntale a mi esposa. Sí. Estaba en la iglesia trabajando. Pero es dejar todo e irte con esa persona. No se vale con que, bueno, vamos a casarnos, pero todas las noches vengo a dormir con mamá. Pues no, ¿verdad? Y uno de papá, menos, ¿verdad? Papá, me quiero casar, pero todos los días voy a venir. No, váyase, órale. Dios me lo bendiga. ¿A dónde voy con esto? Cuando alguien se casa porque ama, está dispuesto a dejarlo todo por la otra persona, ¿sí o no? Ese fue el ejemplo que yo estaba pensando. Cuando uno ama a Dios, tienes que aprender que si lo amas, tienes que entregarte por completo a Dios y dejarlo todo por Él. Si esa persona no está dispuesta a vivir contigo y quiere regresar con papá, con mamá, o irme a vivir a otras partes y no estar contigo, esa persona no te ama. Si esa persona te ama solamente cuando te va bien económicamente y, ay, perdí mi trabajo, perfecto, hoy me voy con mi mamá, ¿esa persona amará a su esposo? No, porque cuando leemos siempre dice, en las buenas y en las malas, en la bendición, en la escasez, en todo, es en todo momento. Cuando uno ama a Dios, no puedes estar jugando de hoy sí, al rato no, es para siempre. El amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, me habla de una entrega total. Y tú tienes que saber y analizarte si realmente estás entregándote con Dios o no. Si realmente le amas o simplemente estás buscando un beneficio para tu vida. Yo no sé. Por eso el mandamiento es: amarás a Dios así. Una y otra vez la Biblia me enseña, y dejándolo todo le siguieron. La Biblia me enseña presentarme como un sacrificio vivo y santo, agradable a Él. La Biblia me enseña que yo tengo que aprender a vivir con Él en una relación íntima hoy y siempre. No solamente cuando llegue al cielo, sino el día de hoy. Yo tengo que tener una relación y una intimidad con Dios en todo momento. Y lo segundo es igual. Dice la Biblia que es mentira. Es mentira, escúchame bien. Si dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo. Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves
y no puedes amar a tu prójimo que sí ves. Yo no lo estoy diciendo, eso lo dice Dios, su palabra. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos a alguien que es que no me cae. Es que no sabes cómo me ha lastimado y cómo me ha dañado y cómo me ha herido. Si tú supieras, a mí no me importa. Porque no lo establecí yo, sino quien lo estableció, Dios. Y la Biblia me enseña que si tú no eres capaz de perdonar, eres peor que un incrédulo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando dice ahí en Mateo, no? Que si tienes algo contra tu hermano, ve, habla con él, y si él lo resuelves todo, ha ganado un hermano. Y si no, llama a 2 o 3 testigos. Y si no entiende, llama a la iglesia. Y si aún así no entiende, dice, bueno, tenlo como un publicano, como un gentil. Porque alguien que conoce a Dios sabe perdonar a pesar de lo que le hayan hecho. Wow. Bueno, eso es amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Eso es amar. Y si lo sabes y no lo haces, probablemente te va a pasar lo que Jesús le dice en el verso 34. Le dice, no estás lejos del reino de Dios. Lo sabía, a lo mejor hasta lo practicaba, pero no había creído en Jesús, y ese era el único camino que le iba a permitir estar en el reino de Dios. Dice, sigamos leyendo, ya casi para terminar. Dice, verso 35, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo en el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús los confronta en una enseñanza y le dice, ustedes dicen y saben que Cristo es hijo de David. Pero tienes que entender que aún David, y es por el Espíritu Santo, llegó a escribir que dijo el Señor a mi Señor. Y lo que está haciendo referencia es que David mismo le llama Señor a su hijo. Y está hablando acerca de un concepto de autoridad. Y lo que está él confrontando es precisamente esa actitud. ¿Por qué? Porque puede ser, escuchando con lo que acabamos de leer ahorita del mandamiento, puede ser que tú conozcas la escritura, puede ser que tú conozcas los mandamientos, hasta te lo sabes de memoria, pero si tú no haces a Jesús el Señor de tu vida, no puedes tener vida eterna. Por eso le dice, está cerca del reino. Y yo pudiera pensar que hoy se puede aplicar aquí. A lo mejor vienes a la iglesia y tienes una Biblia y la lees y cantas, a lo mejor hasta ayudas, a lo mejor hasta predicas, pero si tú no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, solamente estás cerca del reino de Dios. ¿Saben cómo se le llama eso? Religión. Estoy en una religión. Todos los domingos, claro, voy a la iglesia. Eso no te hace salvo. Claro, tengo muchas Biblias. No te hace salvo. Yo sirvo. No te hace salvo. La única manera de poder estar en el reino de Dios es cuando tú mismo pones a Jesús como el Señor de tu vida. ¿Qué es el Señor de tu vida? Tu dueño, tu amo, el Señor, Dios, y nosotros venimos a ser como ¿quién? Como un esclavo. Un esclavo no tiene voluntad, no tiene ni voz ni voto,
Un esclavo solamente obedece. Y lo que Dios está buscando es que si le amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, lo que Dios está buscando es que tú te rindas y lo conviertas en el Señor de tu vida. Al final leímos en el 37, dice, y le oían de buena gana. Otra vez, no basta con que te maravilles, no basta con que escuches la palabra de buena gana y hasta te guste. Si no pones al Señor como el Señor de tu vida, no estás en el reino de Dios. Y luego Jesús hace una advertencia. Verso 38. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas. ¿Quién eran los escribas? Pues los líderes espirituales, estaban encargados de toda la escritura. Ellos se las debían de saber hasta de memoria casi, toda la escritura. Y Jesús le dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas de las sinagogas, o sea, están al frente para aprender, en los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, ¿sí? Y por pretexto hacen largas oraciones. Dice, estos recibirán mayor condenación. Y Jesús pone un ejemplo, y con esto voy a terminar. Jesús pone un ejemplo para ver esa diferencia. Le está diciendo, y creo que hoy nos dice igual, cuidado de ser como esos, voy a hacerlo de una manera práctica a lo mejor el día de hoy, de esos hermanos que aparentan ser cristianos, que a lo mejor, bueno, yo no lo hago, pues hasta se ponen corbata o faldas largas, o se pueden cubrir el velo, tienen apariencia y hablan y oran y todo, pero su vida completamente está lejos de Dios. Jesús llega a decir, guardaos de ellos. Interesante, porque son los que conocen la palabra, conocen la escritura, pero ellos no se habían rendido su vida a Cristo. Y tengo que aprenderlo. La Biblia, la palabra, no los salvó. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido, porque no son capaces de poner a Jesús como el dueño de su vida, de su corazón. Y esos daban una apariencia, y hasta oraban largamente, y lo hacían quizás en las plazas, y estaban en los mejores lugares de las enseñanzas, y estaban en los mejores lugares de las cenas, y aparentemente podrían decir, son la crema innata de lo religioso. Y Jesús dice, nada les sirvió, porque no pusieron a Jesús como el dueño de su vida. ¿Por qué? Porque no amaron a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. El día de hoy hay mucha gente que se dice cristiana. Hay muchas iglesias que levantan una bandera de que son cristianos. Bueno, nosotros no podemos apuntar ni señalar, no somos nadie para hacer eso. Nadie. Pero Dios sí sabe quién le ama y quién no. Quién le han entregado su vida y quién no. Y no solamente se maravillan, no solamente escuchan, sino que le entregan su vida completamente a Él. Dios sabe quién de aquí son honestos. En un comentario dice, habla de la hipocresía de los líderes. Porque en este tiempo, en el capítulo 12, Jesús está hablando con las autoridades, los líderes espirituales, no para el pueblo, a los líderes espirituales. Ahora, aquí está hablando toda la iglesia. Tu corazón, tu vida, ¿realmente es de Dios? ¿Realmente le amas? ¿Te estás dispuesto a entregarte por completo? ¿O quieres vivir una religión falsa? Una y otra vez Jesús les llegó a decir, hipócritas. Tienen una apariencia que están vivos, pero están muertos.
Iglesia, y ese es un peligro para nosotros. Cada uno de nosotros deberíamos el día de hoy estar conscientes y saber si realmente somos hijos de Dios o estamos viviendo una religión. Por eso se escuchan frases como, y eso que son cristianos, y son unos hipócritas, y las iglesias es lo peor. Incluso hay gente que cree en Dios y dice, pues yo soy cristiano pero no creo en las iglesias, por eso no voy. Estás mal, porque no es lo que tú piensas, es lo que Dios quiere que nos congreguemos. Pero Dios quiere que le entregue, que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cómo lo demuestro? Obedeciéndole. Y 2, y amando a tu prójimo. Quizás es lo más difícil. Pregunta, ¿es fácil amar a Dios? ¿Sí o no? Sí, es fácil. ¿Es fácil de estar enamorado de Él? Claro, es facilísimo. ¿Es fácil amar a tu prójimo? Mira, voltea con el que está a tu lado. Ora con el otro lado. Y te vas a dar cuenta que sí es fácil, porque con el que viniste, aquí está. Eso no es difícil. Lo difícil es amar a aquel que no está aquí contigo ahorita, y que ahorita estás pensando en Él, y que Dios te lo puso en tu corazón. Y no es hipnotismo que todos duérmanse, ¿verdad? No. Es real. Dios pone en tu corazón a quien tienes que amar, a quien tienes que perdonar, a quien tienes que obedecer.